Estás tirando el dinero en tus hijos, insistió mi papá. Tu hermana lo necesita más. Yo lo miré, contemplé los ojos de mi hija y le dije, mi familia es lo primero. Ahora están furiosos porque elegí a mis hijos antes que a ellos. Hola, Reddit. Mi padre siempre ha tenido una manera de hacerme sentir que, sin importar lo que haga, nunca es suficiente. Al crecer, todo giraba en torno a mi hermana, cuánto necesitaba, cuánto merecía y cómo la familia tenía que volcarse en ella cada vez que se metía en problemas, que era casi siempre. Ella era la hija favorita, la niña de oro que, a pesar de sus errores, no podía hacer nada mal a sus ojos. Mientras tanto, yo era el responsable, el que se suponía que debía arreglársela solo porque no era quien necesitaba ser salvado. No importaba que trabajara duro, construyera una vida estable y me asegurara de que mi propia familia tuviera todo lo que necesitaba. Para él, eso solo significaba que yo podía hacer más por mi hermana. Así que, una noche, cuando mi padre me sentó y puso esa expresión de decepción en el rostro, yo ya sabía lo que venía antes de que abriera la boca. Suspiró con fuerza, como si le doliera decir lo que estaba por decir, y luego soltó todo. Mi hermana estaba metida en problemas otra vez, había perdido su trabajo, llevaba meses de renta atrasada y estaba a punto de ser desalojada. Me contó llorando que no tenía a dónde ir y él, por supuesto, le prometió que la familia la ayudaría. Con familia, quería decir yo. Escuché en silencio, apreté la mandíbula tanto que me dolían las mandíbulas. Era la misma historia que había escuchado docenas de veces. La vida de mi hermana era un ciclo interminable de malas decisiones, gastos imprudentes y la costumbre de esperar que otros recogieran los pedazos cuando todo se venía abajo. Me había pedido prestado dinero antes, prometiendo devolverlo, pero jamás vi ni un centavo. Yo había cubierto su renta la última vez que la desalojaron y, meses después, volvía a estar en la misma situación. Cada vez que necesitaba algo, yo era el primero al que acudían, y cada vez que yo cedía, mi hermana lo daba por descontado. Pero esta vez era distinto. Yo tenía esposa e hijos que dependían de mí. Mi hija estaba creciendo muy rápido y merecía un futuro seguro. Tenía planes para su educación, para sus oportunidades en la vida, y no iba a quitarle nada solo porque mi hermana no podía enderezar su vida. Ya había tomado la decisión mucho antes de que mi padre terminara de hablar. Negué con la cabeza y le dije que no podía hacerlo. Mi familia es lo primero. No iba a restarle nada al futuro de mis hijos solo para rescatar a mi hermana otra vez. La expresión en su rostro fue una mezcla de sorpresa e ira. No podía creer que le estuviera diciendo no. Se burló, actuando como si yo acabara de cometer una traición. Me dijo que mi hermana necesitaba la ayuda más que mis hijos, que ella estaba en crisis mientras mis hijos ya tenían todo lo que necesitaban, y que yo era un egoísta por darle la espalda a mi propia sangre. Sentí la ira burbujear dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Le expliqué que mi hermana estaba en crisis porque se negaba a hacerse responsable de su vida, que yo la había ayudado demasiadas veces y que cada vez había desperdiciado la oportunidad. Le recordé todas las veces que había pagado su renta, cubierto sus cuentas e incluso dejado que se quedara en mi casa cuando no tenía a dónde ir. Y cada vez lo dio por sentado, gastaba dinero que no tenía y acababa otra vez en el mismo hoyo. Él no quería escucharlo. Negaba con la cabeza incluso antes de que acabara de hablar. En su mente, no importaba lo que mi hermana hubiese hecho antes. Lo único que importaba era que estaba sufriendo ahora y yo me negaba a ayudarla. Me acusó de abandonar a la familia, de ser frío, de olvidar mis raíces. Y luego vino el golpe final, me dijo que si iba a elegir a mi esposa y a mis hijos por encima de mi hermana, entonces ya no era su hijo. Esas palabras me dolieron como un puñetazo en el estómago, pero no lo dejé ver. Lo único que hice fue mirarlo, dándome cuenta de que no importaba lo que hiciera, siempre sería el villano en sus ojos a menos que cediera. Pero esta vez no iba a ceder. Le dije que si así se sentía, que así fuera, no me disculparía por anteponer a mi familia. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi padre salió disparado, furioso, y en cuestión de horas el resto de la familia empezó a llenar mi teléfono de llamadas y mensajes. Mi madre me habló entre sollozos, rogándome que lo reconsiderara. Mis tíos y tías me mandaron mensajes diciéndome que estaba siendo cruel, que mi hermana me necesitaba, que la familia siempre debe ponerse primero. Hasta mis primos se metieron, diciendo que debería ayudarla para mantener la paz. Pero, esa noche, mientras veía a mi hija hacer su tarea, supe que había tomado la decisión correcta. Ella era mi prioridad. Ella merecía todo lo que pudiera darle, no mi hermana, que había desperdiciado cada oportunidad que le di.
Al día siguiente me enteré de que mi padre había ido a hablar con mi hermana a mis espaldas y le había contado todo. Me mandó un mensaje larguísimo, enojada, llamándome egoísta, acusándome de abandonarla en su momento de necesidad. Incluso me dijo que yo lo tenía fácil por estar casado y tener un trabajo estable, como si eso fuera culpa mía. Yo no respondí, sabía que no serviría de nada, no importara lo que dijera, nunca sería suficiente. Ahora mi familia está furiosa conmigo. Han empezado a excluirme de las reuniones familiares, como si no existiera. Mi padre ni siquiera me habla. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Por primera vez en mi vida, me mantengo firme, y no pienso dar marcha atrás. Los días siguientes se llenaron de silencio, ni una sola llamada, ni un solo mensaje de mi padre. Fue como si de la noche a la mañana me hubiera convertido en un extraño para mi propia familia. Mi madre todavía insiste, sus mensajes cargados de culpa, recordándome lo mucho que sufre mi hermana, que no tiene a quien más acudir, que estoy defraudando a mi padre. Pero yo no cedí. Había pasado toda mi vida interpretando el papel que esperaban de mí, el confiable, el que siempre limpiaba el desorden. Pero ya se acabó. Una semana después mi hermana apareció en mi casa, abrí la puerta y la vi ahí, con los brazos cruzados, una mezcla de enojo y desesperación en el rostro. Ni siquiera preguntó si podía entrar, se coló como si fuera la dueña. Mi esposa, que estaba en el sillón, me lanzó una mirada, pero yo le hice señas para que no se moviera. Me volví hacia mi hermana, ya sabiendo lo que venía. No perdió tiempo. Empezó a despotricar sobre lo insensible que era, como nuestro padre siempre le decía que la familia se cuida entre sí, que ella estaba pasando por un mal momento mientras yo vivía en una casa bonita, con buen trabajo y una vida estable. Miró todo mi hogar como si yo le hubiera robado cada cosa, como si no me hubiera matado trabajando para levantar esta vida. La dejé hablar. Cuando terminó, le dije que no era responsable de sus problemas, que la había ayudado demasiado y que no iba a sacrificar el futuro de mis hijos por sus errores. Le recordé cada rescate que le hice, como cada vez prometía mejorar y terminaba en el mismo desastre. A ella no le gustó, empezó a gritarme, acusándome de abandonarla, de creerme superior. Sacó cada rencor de la infancia, retorciendo todo para ponerse de víctima. Cuando eso no funcionó, se echó a llorar, buscando que le cambiara de opinión con culpas. Pero ya había visto esa película, el remordimiento fingido, las promesas vacías, la manipulación emocional. Le dije que no por última vez. Entonces mostró sus verdaderos colores. Las lágrimas desaparecieron al instante y su rostro se transformó en rabia pura. Me gritó que yo era un egoísta, un hermano terrible, que me arrepentiría. Incluso tuvo el descaro de llamarme un fracaso como hijo, repitiendo las palabras de mi padre. Luego se fue de un portazo, tan fuerte que temblaron las paredes. Mi esposa vino y me abrazó. No hizo falta decir nada. Ella sabía lo que significaba todo eso. Esa noche mi padre finalmente llamó. Su voz estaba fría, distante. Ni preguntó cómo estaba. Ni siquiera mencionó que me habían cortado del resto de la familia. Fue directo al grano. Tu hermana no tiene a dónde ir. Está peor que nunca. Y esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto. Respiré hondo. Apreté el teléfono con fuerza y le respondí que mi respuesta no había cambiado. El silencio que siguió fue denso. Luego, en una voz que casi no reconocí, me dijo que si iba a darle la espalda a mi hermana, le daba la espalda a la familia entera y que, para él, yo ya no era su hijo. Debería haberme sentido destrozado. Debería haberme sentido quebrado. Pero, en cambio, me sentí libre. Por primera vez en mi vida, no llevaba sus cargas. No me doblaba atrás para arreglar los errores de mi hermana. No perseguía la aprobación de mi padre, una aprobación que nunca estaría dispuesto a darme a menos que me sacrificara por su hija favorita. Se acabó. Le dije que si así se sentía, le deseaba lo mejor. Y colgué el teléfono. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. Han pasado ya meses. Mi hermana nunca volvió a buscarme. Supe por parientes lejanos que terminó saltando de sofá en sofá, quemando puentes con quien la recibía, como siempre hacía. Mi padre sigue negándose a reconocer mi existencia. Mi madre llama de vez en cuando, pero siempre es lo mismo, me ruega que arregle las cosas, que pida perdón, que sea el más grande de corazón. Pero no tengo nada de qué disculparme. Por primera vez en mi vida, siento paz. Porque cuando miro el rostro de mi hija, cuando veo la sonrisa de mi esposa mientras estamos juntos, sé que tomé la decisión correcta. Mi familia es lo primero, siempre. Y nunca me voy a disculpar por eso. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles.
Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.